Muy bien, jóvenes, por favor, enciendan sus cámaras para comenzar tomando lista. Bien, atención a la lista, por favor. Javier Acosta, Presente. Caroline Acosta, Caroline, ok, ha faltado. Kenneth Arias, Presente. listo. Isaac Barrosueta, Buenas tardes. Presente. ¿qué tal, Jeremy? Buenas tardes. Isaac, ¿está presente? Sí, profe, presente. Dijo. Ya, listo. Muy bien, seguimos. Jeremy Bernal, Presente. listo. Giancarlo Burgos, Presente. Roxana Chafla, Profe, buenas tardes. buenas tardes, Malena. Presente. Ya, listo. Seguimos con, Isis. Isis Chele, Presente. listo. Aranis Delgado, Presente. Ashley Espinosa, Presente. Luis Flores, Presente. Francisco Freire. Francisco Freire, ¿dónde está, no? Ariana Garcés. Presente. Ya. A ver, un ratito. Francisco Freire no está. Ya. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Presente, profe, buenas tardes. Listo, buenas tardes, Sol. Valeria González. Presente. Listo, María José Iñiguez. Presente. Joan Logor. Aileen Mariño. Presente. Ya, listo. Aileen Mariño, presente ya. Isabel Martínez. Presente. Keila Morocho. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco, ¿está? Bueno, está. Linda Ruiz. Presente. Muy bien. Lincoln Vargas. Presente. Christopher Ventimilla. Presente. Listo. Malena Vera. Presente. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente. Listo. Neila Zambrano. De la niña. Delaney Cotrina. Presente. Listo. Cristel Manzano. Presente. Listo, Cristel. Roberto Peña. Roberto Peña. Ha faltado. Jonathan Tobanda. Presente. Listo. A ver, los que están con falta me avisan si hay algún error de pronto. Pero los que Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Quién me dijo? Yo, profesor Francisco. Ya, Francisco Freire. Ya, ¿qué pasó que se atrasó Francisco? Profesor, que se me puso lento el teléfono y tuve que salir del Zoom. Ya. A ver, los que estarían con falta son Acosta Caroline, también Gabriel Pacheco, Neila Zambrano y Roberto Peña. ¿Correcto? ¿O Roberto Peña ya está? Sí, es que me
Ok, ya, entonces solo quedaría con falta Zambrano, Pacheco y Acosta Carola. Listo, jóvenes, un minutito para registrar la asistencia y listo. A ver, entonces queda con falta Acosta Caroline, el joven Pacheco y Zambrano, nadie más. Muy bien, listo, jóvenes. Entonces vamos a tocar los temas que tenemos para el debate del día de hoy. Y el primero de ellos es sobre el tema de la violencia en las cárceles. A ver, jóvenes, hemos sido testigos, lamentablemente, en este año de la peor masacre carcelaria de la historia del Ecuador. La vimos en inicios de este año, más o menos por el mes de febrero, me parece que fue. Sí, justamente. Aquí tengo una de las noticias que salió publicada a nivel internacional. Una de las peores masacres en la historia de la vida del Ecuador. Miren ustedes, BBC News es de Londres, de Inglaterra, y publicaba esta noticia: amotinamientos en cárceles de Ecuador, 3 claves que explican qué hay detrás de la peor masacre carcelaria de la historia del país. Bueno, las imágenes desgarradoras del dolor de los familiares, tanto de los que ya sabían que habían muerto, pero también de los que no sabían si a lo mejor a sus familiares también los asesinaron dentro. Entonces, bueno, las cifras son espeluznantes, las imágenes de la violencia intracarcelaria que estalló el martes, dice, en varias prisiones del Ecuador, es todavía más espeluznante. Así es. Si alguno de ustedes vio esos videos, no sé cuál sería su criterio, pero yo cometí un error de ver unos cuantos segundos de uno de esos videos y me arrepiento de cada segundo de haber visto ese video. Qué cosa más terrible, qué cosa más cruenta, más sangrienta. En total mínimo 79 reos murieron. Me parece que luego subieron a más, casi 81, algo así, en total. Cuerpos decapitados, desmembrados, quiere decir que les cortaban las extremidades. Una situación sin precedente. Algunos los quemaban, etc. Esto es horrible, dice aquí algún testigo, esto no me deja trabajar en paz. Fue el resumen del santidecho por un habitante de Cuenca, en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, con pobladores de Cotopaxi, Guayaquil y otras ciudades de Ecuador, declarándose igualmente conmocionados. Realmente fue una situación de conmoción pública, una situación tremenda. Aquí presenta 3 de las posibles causas: aumento del narcotráfico, otra de las causas, la austeridad. ¿Qué significa la austeridad? El gobierno, aquí está, miren, este es el problema. Como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, estos sectores se han visto afectados. ¿Qué quiere decir? Lenín Moreno
nefasto presidente que hemos tenido en el país, decidió volver a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Cuando Lenín Moreno vuelve a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, este fondo, que son unos verdaderos devoradores de países, este Fondo Monetario le obliga al Estado ecuatoriano a implementar los famosos planes de austeridad. ¿Qué significa planes de austeridad? Que el gobierno tiene que dar menos dinero para la salud, menos dinero para la educación, menos dinero para la seguridad del país. Tiene que dar menos dinero a todo lo que sea público. Tiene que dar menos dinero, con la finalidad de que con ese dinero le paguen los intereses usureros que cobra el Fondo Monetario Internacional por los préstamos que hace. Entonces, imagínense, por aquí ya está parte de la responsabilidad política de todo lo que está pasando en el país. Desde Lenín Moreno comienza todo este desbarajuste completo. Una de las consecuencias de la falta de recursos, porque el mismo gobierno decidió cortar esos recursos, según el cálculo del SNAI, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%. En Ecuador, dice, un guía penitenciario debe cuidar en promedio casi 27 reclusos. Y esta cifra es corta, porque han sacado otras cifras que son espantosas, de un guía carcelario para cientos de PPLs, personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, y otro, miren, el hacinamiento. Aquí está el problema del hacinamiento. Miren este dato de aquí. El Comité Permanente de Derechos Humanos dice que la capacidad de las cárceles de Ecuador es para tener 28.500 personas dentro de las cárceles. Pero miren, en mayo del 2019, el número de reos sumaba 41.000. ¿Qué les parece eso, jóvenes? 41.000 reos. Un hacinamiento del 42%, hasta más yo diría, casi del 100%. Si es casi otro tanto de 28.000. Esta es la cárcel del Turi en Cuenca. Entonces, jóvenes, bueno, con estos antecedentes, ahora sí, vamos a comenzar a dialogar, a debatir este tema, porque hay que ponerlo sobre el tapete, no nos vamos a cerrar los ojos y a decir aquí no pasa nada y que el gobierno se encargue. No, porque esta inseguridad y esta delincuencia que opera en el Ecuador nos afectan directamente a todos los ecuatorianos. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar por la siguiente pregunta. ¿Qué hacer ante esta situación tan terrible, ante esta realidad? La solución será permitir que los ciudadanos tengan armas en su poder para defenderse de la delincuencia. ¿La solución pasa por ahí o no necesariamente? A ver, ¿qué dicen? Voluntarios. Primero comencemos como voluntarios. ¿Qué solución le ven ustedes a este problema, jóvenes? ¿O no hay solución? A ver, Christopher, adelante. Yo no creo que la solución ante estos problemas sea que los ciudadanos tengan armas, ya que eso también podría crear más caos, ya no solo en las cárceles, sino fuera en la ciudad, porque no todas las personas serían responsables y ahora cada vez que haya un problema sacarían su arma y la utilizarían. Entonces no creo que esa sea la solución. Es decir, esto engendraría más O violencia. si alguien va a utilizar un arma, que no sé, primero le hagan una prueba psicológica para ver si puede tener un arma. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con Christopher? ¿Están de acuerdo con Christopher, lo que nos está comentando el compañero? Un ejemplo soy yo. A mí las armas me dan miedo. Porque una vez tuve una en la mano y ni siquiera la podía coger. Ya. Muy bien. Lo que dice Christopher tiene mucha razón. Miren lo que sucedió la semana pasada. Miren esta noticia de aquí. Estados Unidos sacudido por más de 900 tiroteos la semana pasada.
Esto es fresquito, fue publicado ayer, 27 de julio. Miren. Es decir, la semana pasada en Estados Unidos, en diferentes partes de este país, se dieron 900 tiroteos, es decir, 900 balaceras. Según había escuchado, eran más de 400 muertos los que fallecieron. Entonces, estos incidentes no son más que una instantánea de la vertiginosa violencia con armas que se ha extendido en el país en los últimos meses. Ahí está el resultado de autorizar que la gente, que el público, que cualquier persona pueda tener armas. En una sola semana, 900 tiroteos. Porque el problema es que nadie sabe cómo va a reaccionar una persona en un mal rato, en un momento de ira, de furia, en un momento hasta de depresión, de tristeza, un momento de venganza contra los demás. Es decir, no se puede prever toda esa situación. Entonces, lamentablemente, en Estados Unidos estamos sufriendo ya las consecuencias de haber permitido el uso de armas. Entonces, habría que descartar, permitir usar armas a los ciudadanos, así por así, parece que no es la solución. Pero si esa no es la solución, ¿qué solución propone usted? A ver, usted como joven ecuatoriano, próximo bachiller de la República, ¿qué solución propone usted a esta situación? A ver, Sol, ¿qué solución propone usted ante todo esto que estamos viviendo? Es que no lo escucho muy bien, porque no estoy en mi casa. Ah, ya, le decía a Sol, no sé si ahí me escucha mejor. ¿Ahí me escucha mejor? Es que ya, no sé si escucha que están pasando los vendedores. Ah, ya, ok, hay demasiado ruido. Ya, bueno, luego participo, no hay problema. A ver, vamos a preguntarle por acá a Isabel Martínez. A ver, Isabel, ¿qué solución usted propone a ese problema social terrible del Ecuador? No le escuchamos nada, Isabel. Lo que pasa es que Isabel suele tener también problemas con el micrófono. Ah, ya, entonces de pronto por eso. Sí, porque no se le escucha, pero pueden escribirlo también, pueden escribirlo en el chat. ¿Sí? A ver, vamos a seguir con Javier Toabanda. A ver, Javier, ¿qué solución usted propone para esta problemática de las cárceles? Javier, ¿sí me escuchó? Sí, estoy pensando. A ver, ¿qué solución nos propone? Vamos a preguntarle a Aranis. ¿Qué solución propondría usted, Aranis? Solución. No se puede plantear una solución porque planteamos solución, de esa misma solución puede que la gente no esté de acuerdo y esa misma solución que vamos a plantear sale otro problema. Así Ya. que es una solución así posible, concreta, no se encuentra casi siempre. Claro, y las soluciones no son fáciles, porque estos problemas no son fáciles, son complejos. Pero ¿por dónde se podría empezar? ¿Por dónde habría que empezar? No sé, ¿Cómo se puede yo creo empezar? que Podría ser que si van a hacer eso de que la gente pueda coger armas, que se haga primero un test, como se diga, una prueba psicológica, para ver si están cuerdos o les falta un tornillo. Pero ¿a quién, Aranis? ¿A quién? A toda la gente que quiera poseer un arma. Ah, pero en cambio usted dice que sí habría que autorizar el uso de armas. Ah, Ahora, un poco porque también en Ecuador no digamos que es tan seguro, tan seguro. ya. Pero Aranis, a pesar de que lo que ya está sucediendo en Estados Unidos, ¿usted estaría a favor de eso, del uso de las armas por parte de los civiles? ¿Y por qué? A ver, de parte de los civiles, sí. Mediante se haya hecho una prueba psicológica. ¿Y por qué? Por la seguridad misma de nosotros mismos. Es redundante lo que acabo de decir.
Profe, disculpe, ¿puedo dar yo mi opinión? Adelante, Sol. No sé si recuerda con lo último que pasó con lo de Colombia, que la gente estaba comprando, o sea, le estaban dando uso de las armas a las personas, a los policías, y lo estaban usando a favor, y después estaban diciendo que en sí eran los ciudadanos que disparaban a los policías y los hacían quedar mal. Y cuando el pueblo colombiano quería salir a reprochar sobre sus derechos, ellos lo que hacían era disparar, no estaban haciendo buen uso del arma. Así que al menos yo pienso que deberían darle el permiso a personas que estarían conscientes y la usaran para un buen uso, pero ni así yo no daría el permiso porque nadie puede jugar a ser Dios y coger y de la nada coger y venir y dispararle a una persona por tanto daño que haya hecho. No creo que una persona merezca eso, así que yo no creo que ni una persona puede tener ese derecho de tener el uso del arma. Ya, muy bien, gracias Sol por su aportación. De hecho, ahorita que toca la situación de Colombia, Sol, hace un par de semanas se dio un magnicidio en Haití. ¿Quién sabe lo que es un magnicidio? Es cuando se asesina a una persona importante, por ejemplo, un presidente. Muy bien, a un líder, ¿verdad? Un líder de una nación, de una ciudad o de un país. En este caso, asesinaron al presidente de Haití. ¿De qué país eran los mercenarios que habían contratado para ese asesinato? No sé. Eran de, a ver, no recuerdo el número exacto ahorita mismo, pero eran la mayoría, en un 95%, eran de Colombia. Eran de Colombia. ¿Y saben qué? Habían sido muchos de ellos ex militares del ejército colombiano. Habían sido ex militares. Y de hecho, jóvenes, hoy en día, se está cuestionando mucho a Colombia porque Colombia viene a ser como una especie de cantera de mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es una persona que tiene entrenamiento para el uso de armas, para combatir, para matar. A los mercenarios los suelen contratar empresas. En Estados Unidos abundan este tipo de empresas, que supuestamente Estados Unidos es el país de las libertades, de los emprendimientos, de las empresas. Allá abundan estas supuestas empresas de seguridad. Y esas empresas de seguridad contratan a exmilitares colombianos porque los militares colombianos son muy expertos en combatir contra grupos de terroristas, contra carteles de droga, contra las FARC, contra todo eso. El militar colombiano es uno de los militares latinoamericanos con mejor entrenamiento. Es por eso... Disculpe, está considerada una buena profesión allá en Colombia. Ajá, exacto. Pero miren dónde desencadena todo esto. Que nada más y nada menos que a causa de esa cantera fresca que tiene Colombia para fabricar o para entrenar mercenarios, nada más y nada menos que se terminó cometiendo un magnicidio, asesinando al presidente de Haití. Entraron 28 hombres armados, entraron en la casa del presidente de Haití. Si mal no recuerdo, de esos 28 hombres armados, me parece que 26 eran colombianos y 2 tenían nacionalidad estadounidense y haitiana, doble nacionalidad. Entonces, es un problema gravísimo la situación que vive la región en cuanto a las armas, en cuanto a la violencia y a todas estas situaciones. Entonces, en las protestas de Colombia, como lo mencionaba Sol también, muchas veces se daban cuenta que las personas que disparaban eran civiles que tenían armas de fuego. Será muy difícil determinar si realmente eran civiles o eran agentes de inteligencia vestidos de civil de parte del ejército o de la policía colombiana. Porque se ve que esos señores vestidos de civil estaban al lado, en muchos videos se ve que estaban al lado de los policías y militares colombianos. Y los policías y militares colombianos no hicieron nada para detenerlos a esos civiles.
Los dejaron que disparen nomás contra la gente. ¿Serán acaso cómplices? ¿Serán compañeros de ellos que están disfrazados de civil? ¿Será que es una estrategia de inteligencia en medio de las protestas disfrazarse de civil, no vestir el uniforme, para meterse en medio del pueblo y tratar de generar desestabilización o caos? ¿O será que los agentes se visten de civil para romper cosas, incendiar carros, incendiar casas, etcétera, y luego que los culpen a las personas que están protestando por una causa justa? Todo eso hay que preguntarse, porque todo eso está implicado en esta situación, jóvenes. Ahora, entonces, respecto a verle una solución al problema ecuatoriano que tenemos con las cárceles, otro de los grandes problemas que se presenta es que existe una corrupción demasiado enraizada en el sistema carcelario. Antes de la última masacre de la semana pasada, aquí en el Ecuador, se hizo un operativo y a un señor lo detuvieron tratando de ingresar todo un arsenal de armas, muchísimas armas de todo tipo y calibre. No pasaron ni 2 días que le quitaron esas armas a ese señor, supuestamente lo metieron preso, etcétera, por tratar de meter armas a la cárcel, y a los 2 días se dio tremenda masacre. ¿Qué quiere decir? Que cogieron a uno de los que ingresan armas, pero quedaban libres 10 más para que sigan metiendo armas. ¿Quién les da permiso de ingresar armas a las cárceles? ¿Cómo los compran a las personas que les autorizan el ingreso de armas a las cárceles? Actualmente les cuento que los policías no están al frente de la seguridad de las cárceles. Los que dejan o no dejan pasar armas o drogas a las cárceles son los agentes guías penitenciarios, que no son policías, pertenecen a otra institución. Son diferentes. Cuando hay este tipo de masacres, ahí sí el gobierno decreta un estado de excepción, lo que sea, y autoriza a que los policías ingresen a las cárceles con gases lacrimógenos, con un montón de cosas, para tratar de controlar la situación. A pesar de eso, se dio ese hecho tan infame, pero tan infame, de la violación de la señora policía por parte de uno de las personas privadas de la libertad. Que luego a este señor, supuestamente al culpable de la violación, lo agarraron y al siguiente día amaneció muerto. ¿De dónde vino ese crimen? Supuestamente que se ha suicidado. Discúlpeme, pero eso es muy difícil creer que se haya suicidado. Entonces, miren a qué punto llegamos, jóvenes. Miren a qué punto llegamos. Si el Ecuador no pone un sistema de control férreo, fuerte, a lo que es la corrupción, el Ecuador corre el riesgo de volverse un narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Es un estado, es un país donde el que manda no es el gobierno, sino donde es un lugar donde los que mandan son las mafias, son los carteles, son las pandillas. Y lamentablemente en el Ecuador hay pandillas muy fuertes y muy violentas ya, que se han hecho mucho más fuertes, como son esto de los lagartos, estas pandillas de los choneros, por ejemplo, y este tipo de bandas. Entonces, jóvenes, para dar luces a esta situación, como decía Aranis, es un problema bien complejo, muy difícil, y no hay soluciones fáciles para esto. Pero creo yo que debería empezar por la correcta asignación y utilización de recursos necesarios para el sistema carcelario. ¿Qué implica eso? Eso implica el suficiente número de guías penitenciarios que puedan cuidar la seguridad de las cárceles. Eso implica colocar más funcionarios que controlen la corrupción. Eso implica aplicar mejores y más eficaces sistemas de control de la corrupción en las cárceles, especialmente con los directores de las cárceles, que ellos son los que a la final autorizan. Porque, jóvenes, el día anterior de la masacre hubo una denuncia
Y en esa denuncia decían que eran algunos de los directores de las cárceles los que les obligaban a los guías penitenciarios que en las noches les tenían que dejar las llaves de las celdas a los internos. ¿Qué les parece eso? En la noche entregar las llaves de las celdas a los internos. ¿Para qué? Para que en la noche salgan y hagan lo que sea, y ahí es donde se da la masacre. Es decir, aquí hay complicidad desde las altas esferas, desde los altos directivos del sistema carcelario, que son los que los están manejando de una manera equivocada, están manejando las cárceles. Por otro lado, se necesita combatir el hacinamiento. Recién con esta última masacre lo cambiaron al director del Sistema Nacional Carcelario. Recién ahora, cuando ya tenía sobre sus espaldas casi 80 muertos de la primera masacre de febrero. Recién ahorita el señor Lasso, el presidente, recién ahorita lo cambia. Demasiado lento el señor Lasso. Bueno, al menos ya lo cambió. El nuevo director del Centro Nacional Penitenciario, por lo menos parece que está aceptando que hay y está reconociendo que hay un gran problema, porque dijo lo siguiente: en esos camales humanos, ¿qué rehabilitación va a ser posible? ¿Qué rehabilitación va a ser posible? Ninguna, jóvenes. Ahí más bien la gente que vaya ahí prácticamente tiene un porcentaje altísimo de riesgo de que lo maten dentro. Y lo peor de todo es que a esas cárceles no solo van delincuentes, a esas cárceles van personas por otros delitos también. Ejemplo, vamos a suponer que usted es un chofer de un taxi, usted se gana la vida honestamente, y de repente usted manejando sin querer se le cruzó un niño, usted lo atropella y el niño muere. Usted como chofer de ese taxi tiene que enfrentar la justicia y va a la cárcel. Por más que diga, no, es que no fue mi culpa, puede ser cierto que no fue su culpa, pero hay un niño muerto y tiene que pagar, va asesinado, va encarcelado. Esa persona no es un delincuente, no es narcotraficante, no es miembro de una banda de delincuentes, pero le tocará estar en la cárcel junto a estas otras personas. Imagínense tener que enfrentar todo eso. Diga Sol, adelante. Profe, aquí en Ecuador, por ejemplo, supongamos que viene un chico de unos 17, 18 años y sale con una chica menor de 14 años. Si sale y, por ejemplo, tienen relaciones sexuales, eso ya se consideraría como una violación, así sea que la chica lo haya hecho con consentimiento. Claro. Y hay personas que lo condenan a esa persona inocente por violación y, por ejemplo, van a la cárcel, meten a la cárcel a esos chicos e incluso los violan a ellos, los matan y ellos no han hecho nada malo y están pagando eso. Entonces, como usted está poniendo el ejemplo del chico que usted dice que, por ejemplo, un chofer noble asesina a un chico, entonces es casi igual a eso porque se está metiendo una persona inocente a la cárcel y que puede coger y tener demasiado riesgo en la cárcel. Sí, así es. Y en realidad nosotros lamentablemente en el país estamos muy lejos de tener realmente un sistema de rehabilitación. Ese nombre nos queda muy grande. En un sistema de rehabilitación, ¿qué quiere decir? Que la persona entra realmente a ese lugar es para rehabilitarse, para cambiar, para salir de ahí como una nueva persona, totalmente diferente, cambiada. Si nosotros vamos a otros centros de rehabilitación de países mucho más desarrollados, que entienden bien lo que es rehabilitar a una persona, esas personas tienen otro trato. Esas personas no viven amontonados, hacinados en una sola celda, tanta gente metida ahí, no. Viven con dignidad, los tienen con dignidad, incluso tienen bibliotecas, tienen salas de televisión, tienen salas de hacer ejercicio, gimnasios, tienen un sinfín de cosas. Y aparte de eso, trabajan con muchísimos psicólogos,
van y les dan charlas de emprendimiento. Si no sabe, no tiene una profesión, van y le enseñan a que saque una profesión mientras el tiempo que está dentro de la cárcel, que saque una profesión, así sea de electricista, no sé, de tal manera que cuando esa persona salga, sale con una profesión, sale con su intelecto bien alimentado de los libros que ha leído, de las psicoterapias que ha recibido y de todo eso. Entonces, es otra concepción del sistema de rehabilitación. Pero lo que tenemos acá en el Ecuador, literal, como dijo el nuevo director del Centro Nacional de Rehabilitación, no es más que un camal humano. Muy triste, porque esas personas, aunque sean privados de la libertad, siguen siendo personas que tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, y bueno, siguen siendo personas, eso no les podemos quitar. Christopher, ¿iba a decir algo? Sí, profe, era que también, era algo parecido a lo suyo que le iba a decir, que también es porque aquí en Ecuador, no sé si en otros países también, al momento de encerrarlos no es que los rehabilitan, sino que los encierran como animales y el trato que les han de dar es pésimo, además de que las cárceles dan asco, es como que ya porque están encerrados ahí nos dejan de ser personas que tienen que tener una vida digna y los tratan horrible. Pues, y ese mismo trato es lo que les obliga a sacar la parte más feroz, quizá, de ellos. Si los tratan como animales, ese mismo maltrato hace que desarrollen esa parte instintiva, esa parte de matar o morir, esa parte de defender, es esa parte muy, muy instintiva, muy baja y muy básica que tiene el ser humano, que son los instintos. Entonces, ese es el problema de las cárceles, jóvenes, y mientras no se ponga no se tome mano dura sobre este asunto, no va a cambiar mucho esto, lamentablemente. El problema de la droga, del micro y del macro tráfico de drogas en el país está cada vez en aumento. Yo vivía al lado de una señora que vendía droga. Ahí al lado vive mi abuela. Esa señora, Dios mío, cómo vende. Ya, entonces imagínense, todo eso representa un peligro muy grande para la Todo el sociedad. barrio lo sabe, pero incluso han ido policías. No, siempre, casi siempre iban hartísimos policías. Incluso una vez, una de esas señoras que vendía droga se metieron dentro de mi casa, se subió en el techo de su casa, se bajó por el patio y luego se metió bajo de la cama de mi cama. Y igual se metieron un pocotón de policías dentro de la casa y la sacaron a patadas y todo. Luego la demandaron y quedó en la cárcel. Mire, tremendas estas situaciones y que la ciudadanía las vive cada día, a la vuelta de su casa, frente a su casa, como dice Christopher, ahí al lado de su casa. Esta es la realidad, jóvenes. Bueno, vamos a volvernos a conectar enseguida, ¿sí? Nos conectamos enseguida porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Listo? Vámonos.